Amigos y hermanos en Cristo, vamos a iniciar hoy una nueva meditación acerca de Melquisedec. Sabemos que el relato bíblico y la enseñanza que nos deja este misterioso personaje va a traer lecciones muy preciosas para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual. Vamos a leer en dos lugares de la Escritura. Primeramente en Génesis, el capítulo 14 y los versículos 18 al 20. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora leeremos Hebreos el capítulo 7. Hebreos el capítulo 7. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Que el Señor bendiga la palabra suya al corazón de todos nosotros. En el capítulo 8 de Hebreos, la segunda parte del primer versículo se lee: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en el capítulo 6, el último versículo dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es una maravilla lo que la Escritura, analizándola, nos enseña. Yo no he visto en otra parte esta palabra que he leído al último en el verso 20 del capítulo 6. Jesús entró como precursor. Un precursor es el primero que va.
dando a entender que detrás de él habrá otros que van a entrar. Según la ley, los sacerdotes eran de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, pero bajo el régimen de la gracia, nosotros, como dice el apóstol Pedro, hemos sido hechos sacerdotes, un real sacerdocio. Entró el precursor, Cristo Jesús, triunfante y vencedor, entró como sumo sacerdote y se sentó en la majestad de las alturas en el trono de Dios. Y luego le seguimos nosotros. Este es el orden de Melquisedec. Melquisedec, el interesante personaje de la época patriarcal, es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Esto es bueno notarlo. Es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Y es el más perfecto tipo de Cristo en su oficio sacerdotal y en su dignidad real también, como rey. El pasaje que hemos leído en Génesis 14 nos demuestra fuera de toda duda que él fue un personaje realmente histórico. No era una teofanía, no era que el ángel de Jehová se hizo persona, era un personaje histórico. Se nos da su nombre, Melquisedec, que significa rey de justicia. Y luego también se da el nombre de su ciudad, Salem, el antiguo nombre de Jerusalén, que significa paz. El relato bíblico acerca de este personaje lo presenta como sacerdote ideal según los propósitos de Dios. Propósitos que hallarían su perfecto desarrollo en Cristo. Es por eso que se nos dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, como leímos en el capítulo 7, versículo 3. Hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec, como figura de Cristo, era en primer lugar rey de justicia, porque el Señor Jesucristo es justicia. En segundo lugar, era rey de paz. En tercer lugar, era sacerdote del Dios Altísimo. Dignidades que no ha poseído ningún sacerdote del orden arónico, ni de Aarón, ni de otro de sus descendientes que funcaban como sacerdotes o sumos sacerdotes. Jamás se dice que eran reyes de justicia, reyes de paz y sacerdotes del Dios Altísimo. La nota principal en el estudio de Melquisedec es la que se relaciona con el orden de su sacerdocio. Fíjese, lo más importante es que se relaciona con el orden de su sacerdocio más que la importancia de su propia persona. Este misterioso personaje, porque es misterioso, aparece por un momento en las páginas de la historia bíblica, llevando nombre y título bien significativos, como hemos notado. No se dice de dónde viene ni a dónde va. No hay mención de sus padres ni de sus descendientes. No hay detalles de su nacimiento ni de su muerte tampoco. Pero se ve que tiene una autoridad tal que el patriarca Abraham se apresura a recibir su bendición como las provisiones que le da Melquisedec, y Abraham por su parte, el patriarca Abraham le da el diezmo de todo el botín de guerra. Este personaje, Melquisedec,
aparece en Génesis 14 y luego se pierde de vista por 1000 años para reaparecer en el Salmo 110, versículo 4. Desaparece de nuevo por otros 1000 años y luego es mencionado en el libro de Hebreos. Parece que era un príncipe de alguna tribu que vivía en aquellos lugares, es decir, la continuación de los patriarcas que seguían a Noé, manteniendo en su pureza la adoración del Dios vivo y verdadero. Es a este personaje y de lo que él se dice y su relación con Cristo que vamos a analizar los días que siguen para ser bendecidos, sin duda alguna, por la palabra de Dios.